ir a una iglesia, diezmar, ser buena persona, no mentir, ayudar a mi vecino, hacer todas mis tareas, discipular, llevar ayuda a los necesitados y en fin, qué montón de cosas piden esta gente que cree que al hacer todo esto va a poder tener una vida eterna. Y creo que viendo todo esto, mejor sigo pensando en que el día que yo muera, el día que yo parta de esta tierra, me voy a ir al infierno. Pero en este libro llamado Biblia, que otra parte creen que seguir lo que esto dice nos va a llevar a tener vida eterna, pero si este libro solo menciona dos cosas, creer y recibir, es lo que me va a llevar a tener vida eterna. Esto es más sencillo que lo primero. Esto es mucho más fácil que ir y no mentir, que ir y diezmar, que ir y obedecer. Esto es lo más sencillo. Y bien se menciona en el primer aspecto de que ir a una iglesia, diezmar, no mentir, obedecer, hacer buenas cosas, son cosas que no nos van a llevar a tener vida eterna. El segundo aspecto lo menciona bien claro: creer y recibir a Cristo como nuestro Salvador, mediante el qué, mediante ese perdón de pecados que Dios hizo en su amor. Algo como que está en Hebreos capítulo 9 versículo 26 dice algo como esto: si esto hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo, pero ahora en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Ese perdón de pecados que Dios nos ofrece, que ese perdón de pecados absoluto, que ya pagó todos tus pecados pasados, presentes y futuros, es lo que nos da la garantía, y el aceptar a Cristo y recibirlo a Él como nuestro Salvador es lo que me va a poder hacer acreedor de la vida eterna. Si tú estás viviendo en este engaño, empieza a buscar palabra del Señor, empieza a llenarte de la verdadera palabra de vida eterna, de vida nueva. Y déjame decirte que si un día tú aceptas a Cristo como tu Salvador, un día para la eternidad nos vamos a ver allá morando junto al Dios de gloria. Y seguimos con nuestra serie. Después de la tormenta viene la calma. Después de la tormenta hay limpieza de los escombros, limpieza y ordenanza de los desastres. Ahora bien, después de la tormenta empieza la reconstrucción. Esa reconstrucción que cada uno de ustedes y yo necesitamos después de pasar inestabilidades y desastres en nuestras vidas. El próximo domingo, 16 de octubre a las 4 p.m. en el Auditorio Gran Comisión queremos verte, y queremos verte no solo a ti, sino que personas que tú tengas en tu lista de invitados, familiares, vecinos, amigos cercanos a ti. Y no solo queremos verte en nuestros domingos, en las iglesias, no queremos solo verte una vez a la semana, queremos poder tener esa conexión plena contigo entre semana, grupos de crecimiento así como de adultos, grupos de crecimiento de jóvenes, los días viernes y sábado a diferentes horas, diferentes modalidades. Así que nos gustaría que tú puedas buscar un grupo de crecimiento donde poder convivir, donde aprender más acerca del Señor y poder tener esos buenos tiempos entre hermanos, esos grupos de crecimiento que te esperan. Si tú hoy no tienes muy clara la información, poder pedirle a cada uno de los líderes o el número que aparece ahí en pantalla para que tú puedas abocarte y tener más información acerca de cada uno de estos grupos. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno es verlos acá después de haber tenido una semana de vacaciones, para refrescarnos, para calmarnos, para salir de la rutina, ¿verdad? Y hoy vamos a seguir con nuestra serie Después de la tormenta. Después de la tormenta. Y antes de comenzar, me gustaría que nos tomáramos un tiempo para poner, valga la redundancia, este tiempo en las manos del Señor. Y para pedirle a Dios, me gustaría animarlos a ustedes, no solo hacerlo acá, sino hacerlo desde nuestras casas, pedirle por este tiempo
que estamos comenzando un tiempo de tormentas, un tiempo que trae muchas cosas, ¿verdad? Puede traer incertidumbre, muchas personas tienen miedo porque les trae recuerdos de lo que pasó hace 2 años. Entonces, poner toda esta situación en las manos del Señor. Así que acompáñenme a orar. Señor, bendito seas, Padre, alabado seas. Tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, eres todopoderoso. Tú eres omnisciente, tú sabes por qué permites que las cosas sucedan y te damos gracias por ello, Padre, porque aunque nosotros a veces no lo entendamos, tú lo sabes y queremos descansar en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Queremos poner en tus manos este tiempo, queremos poner en tus manos las tormentas que se vienen para el país. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de las personas que viven en zonas vulnerables. Queremos confiar en ti, úsanos para servir a quien lo necesite. Ten el control de este tiempo, Padre, háblanos a través de tu palabra y que todos podamos salir con algo nuevo que poner en práctica en nuestras vidas, Señor. Lo dejamos en tus manos, en nombre de Dios Jesús. Amén. Después de la tormenta. Como les decía, es casi imposible en estos días no recordar lo que sucedió hace 2 años alrededor de estos meses. Un mes de pandemia, estábamos todos pasando por esa prueba, todos no solo como iglesia, no solo como ciudad, sino todo el mundo. Y alrededor de estos meses, ya para terminar el año, vinieron 2 huracanes. Y ahorita se está rumoreando de un huracán que puede entrar, no se sabe exactamente con qué intensidad viene, y nos hace recordar todo ese tiempo que sucedió en Eta y Iota. Y junto con los líderes hablábamos hace unas semanas de todo lo que aprendimos acerca de las tormentas, habiendo vivido esos huracanes. Y por eso esta serie, Después de la Tormenta. Suceden muchas cosas en medio de la tormenta, pero poco se piensa en qué pasa después. ¿Qué viene después, cuando ya la tormenta pasa? Y ya aprendíamos la semana pasada que lo primero es la paz. Pasa la tormenta y tenemos un momento de paz, un momento donde ya todo está calmado, donde ya podemos pensar. Y hasta que tenemos esa calma, hasta que pasa la tormenta, hasta que llega esa paz, es que podemos ver las cosas con mayor claridad. Podemos ver qué más trae la tormenta, qué más viene después de la tormenta. Y hago un paréntesis aquí para hablar y explicarles que no nos estamos refiriendo en sí a una tormenta, literalmente, sí, tiene que ver, pero podemos entender las tormentas como pruebas también. Siempre que viene una tormenta es una prueba en nuestras vidas. Y una tormenta puede significar una prueba en mi vida. Entonces, ¿qué viene después de una tormenta? ¿Qué viene después de una prueba? Vienen los escombros. Los escombros. Y cuando nosotros escuchamos escombros, generalmente pensamos en cosas como esta. Pensamos en cosas como una casa destruida, como se fijan ahí, ¿verdad? Pensamos en árboles destruidos, árboles sin ramas, árboles sin las hojas. Pensamos en madera tirada por todos lados, ventanas rotas, muebles, todas estas cosas, ¿verdad? Pensamos en escombros, literalmente hablando, pero los escombros, cuando pasamos por pruebas dentro de nuestras vidas, no son algo necesariamente palpable, no son algo necesariamente físico como estamos viendo en las pantallas. Los escombros que vienen después de las pruebas van más allá de eso. Juan 16, capítulo 16, versículos 33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Y ojo con esto que viene. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Es necesario que dejemos esto claro desde el inicio. No solo porque nosotros somos hijos de Dios, significa que siempre nos va a ir bien en nuestras vidas. Significa que todo nos va a salir bien, que nunca vamos a pasar por nada malo, que nunca voy a tener una prueba. Cuando aquí el Señor claramente nos dice lo contrario. Allá afuera hay gente que predica esto. Que como sos hijo de Dios no te debería de ir mal. Deberías de sorprenderte si te va mal. Si pasas por una prueba es porque algo malo estás haciendo. Algún pecado estás ocultando. Y no necesariamente. El Señor nos dice, aquí en el mundo tendrán pruebas y tristezas. Entonces,
Dios no nos dice que vamos a pasar por una prueba, que vamos a pasar por 2 pruebas, por algunas. El pasaje nos dice, tendrán muchas pruebas y tristezas. Y no se los digo ahorita con el propósito de desanimarlos, de decirles prepárense porque les va a ir mal, en cualquier momento les cae un rayo y capaz y se mueren. No se trata de desanimarnos, se trata de estar preparados, de que no nos agarre por sorpresa cuando una prueba venga a nuestras vidas. Y miren, las pruebas se parecen mucho a las tormentas. ¿Se han puesto a pensar en eso? Se parecen en que vienen de repente, muchas veces son inesperadas, no sabemos cuánto tiempo van a durar. Podemos hacer una estimación, pero no sabemos cuánto tiempo van a durar. Y tienen muchas otras cosas parecidas a las tormentas. Y la otra cosa que se parece bastante es que dejan escombros, dejan cosas que no necesariamente debería estar ahí, que no nos gusta que estén ahí. Y los escombros pueden ser muchas cosas, como les decía hace un momento. Los escombros pueden ser tristeza. Las pruebas que vienen a nuestras vidas dejan escombros en formas de tristeza. Porque recordamos cómo era mi vida antes de esa prueba, cómo me iba mejor, o recordamos las cosas que quizá esa prueba me quitó, que yo sentía que yo necesitaba y que me hacía feliz, y como ya no la tengo, me pongo triste. Y si no le pongo ojo a esa tristeza, se puede transformar en una depresión. Si yo sigo alimentando esos pensamientos, si yo me quedo en mi negatividad, se puede transformar en una depresión. También los escombros pueden ser problemas económicos, porque hay que pagar para reparar algunas de las cosas que vale la pena reparar, o tenemos que pagar para recuperar algunas cosas que perdimos, que vale la pena recuperar. También los escombros pueden ser problemas con la familia, porque a veces una persona de la familia culpa a otra. Esto pasó porque vos no hiciste esto pasó porque vos no estuviste pendiente, esto pasó porque no nos cuidaste, esto pasó porque no pagaste ese seguro, etcétera, etcétera. Y puede crear problemas dentro de una familia, resentimiento, contienda. También los escombros que quedan en mi vida después de una prueba puede ser el enojo. Enojarme porque no sé por qué me pasó esto a mí. Como les decía al inicio, hay personas que creen que por ser hijo de Dios, pues siempre me va a ir bien. Y llega una prueba y te enojas. Porque dice, esto no me debería de pasar a mí. Si yo me porto bien, yo no estoy ocultando ningún pecado, ¿por qué me pasa esto? Y te enojas con Dios. No te enojas solo con una persona, te enojas con Dios. Y también un escombro puede ser la incertidumbre. Sí, ya vimos, estás en paz porque ya pasó la prueba. Pero después viene el pensamiento de, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue para mí? ¿Qué sigue para mi vida? ¿Qué sigue para mi familia? No lo sabemos. Y entonces llega ese sentimiento de incertidumbre. Entonces los escombros son las cosas que deja una tormenta. Pero la tormenta deja una cosa más que es muy importante y vale la pena que lo tengamos presente. Y es la oportunidad de mejorar. Y aquí es donde entra el otro elemento del cual vamos a estar hablando hoy, que es la limpieza. Por limpieza me refiero a un proceso previo a la reconstrucción. Ya vimos que la próxima semana vamos a estar hablando de reconstruir, pero antes de reconstruir hay que limpiar. Hay que limpiar todo lo que quedó. Como mirábamos en la imagen, una casa destruida, madera tirada por todos lados, no se puede reconstruir sobre todo eso, ¿verdad? Hay que limpiar primero. Y en eso nos vamos a estar enfocando el día de hoy. Algunas cosas que tenemos que entender acerca de la limpieza. En primer lugar, que solo se puede hacer de la mano de Dios. Juan, capítulo 16, verso 33, ahora lo vamos a ver entero el verso. Nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense. Esta parte faltaba. Pero anímense. Porque yo he vencido al mundo. Mira, qué interesante este pasaje. Primero nos prepara para el golpe, por decirlo así. Te dice, hey, tienen que estar preparados, tienen que estar alertas porque en el mundo van a tener muchas pruebas, van a tener muchas tristezas. Van a haber momentos donde no la van a pasar bien. Pero ¿saben qué? Después nos anima, después nos reconforta el pasaje y nos dice, ¿saben qué? Anímense.
A pesar de todo esto, anímense, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces, en esto es lo que nos tenemos que enfocar. Dios nos reconforta al instante y nos dice, no se preocupen porque yo ya vencí al mundo. Esto significa que Él es más grande que cualquiera de esas pruebas que van a venir a nuestras vidas. Él es más grande que cualquiera de esas tristezas que van a venir a nuestras vidas. Y por eso es que es importante que yo comience ese proceso de limpieza, sacar todas esas cosas malas, esas cosas que ya no sirven de mi vida, de la mano de Dios. No con mi fuerza, no con mis recursos, sino siempre de la mano de Dios. Salmos, capítulo 107, versículos del 28 al 30 nos dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos. Él aquietó las olas, dice ahí. En otras palabras, Él fue quien limpió los escombros. Él fue quien comenzó a quitar, Él fue quien comenzó a depurar todo ese sucio que había en medio de ese pueblo después de una prueba. Pero ¿saben por qué sucedió esto? Miren lo que dice, retrocedamos otra vez al versículo 28. Dice, socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Entonces, es importante que no solo esperar hasta que la tormenta o la prueba pase, en el momento en el que yo ya estoy en medio de ella, comenzar a buscar al Señor. Reconocer que yo de acá no voy a salir si no es de la mano de Dios. Yo después no voy a poder limpiar todo lo que va a quedar si no es de la mano de Dios. Y comenzar a clamar en medio de nuestra dificultad. Y hay momentos en los que nos cuesta dejar de lado el orgullo. ¿Se han fijado? Nos cuesta decir, necesito a Dios, porque pensamos que yo puedo. Porque digo, yo ya he podido antes con cosas más difíciles, voy a poder esta vez. Yo no necesito de nadie, nunca nadie me ha ayudado, así que no voy a buscar a nadie ahorita, menos a Dios. ¿A dónde está Dios? Más bien Él debería de estar quitándome esta prueba desde ya. No debió haber pasado desde un inicio. Y el orgullo nos gana y nos olvidamos de Él, cuando en realidad no vamos a poder ni siquiera empezar ese proceso de limpieza si no es de la mano de Él. Y miren qué interesante esa palabra. Clamaron en medio de su dificultad. Yo recuerdo la historia de la mamá de uno de unos buenos amigos que tengo en Tegucigalpa. Él tuvo un proceso, una parte de su vida donde andaba mal. El muchacho andaba perdido, hacía muchas cosas malas, se portaba mal, y llegó un momento donde su familia ya no podía más con él y lo tuvieron que sacar de su casa. A ese punto llegó ese muchacho. Lo tuvieron que sacar de su casa. Y la mamá de él cuenta que mientras él estaba fuera de su casa, ella le clamaba a Dios. Y a veces nosotros pensamos que clamar solo es orar. Voy a orar antes de dormirme, voy a orar cuando me acuerde, voy a orar antes de comer, ahí voy a aprovechar a pedir por mi niño. Y no es así. Ella nos contaba que ella clamaba, o sea, ella se arrodillaba todos los días delante del Señor y lloraba delante de Él y gritaba y clamaba a Dios para pedirle ayuda, para pedirle que rescatara a su hijo. Y así lo hizo el Señor en su momento. Después este muchacho se convirtió en uno de los líderes más pilas que he conocido yo en mi vida. Increíblemente servicial, con su corazón para la obra de Dios como ustedes no tienen idea. ¿Por qué? En gran parte porque ellos siguieron este mandamiento y clamaron para que Dios sacara de esa prueba a su hijo. Entonces, es importante que nosotros sepamos, no vamos a poder comenzar este proceso de limpieza, de sacar toda esa suciedad de nuestras vidas, si no es de la mano de Dios. También, la limpieza, ¿a qué se refiere? ¿O para qué está? ¿O qué significa? La limpieza, este proceso de limpieza sirve para no volver a nuestro pasado. Como mirábamos en el video antes de comenzar esta prédica, las pruebas son parte de nuestra vida. Las tormentas ahí van a estar. Ahí van a estar. Y a veces son hasta necesarias, porque a través de ellas
es que Dios trabaja y moldea nuestro carácter muchas veces. Por eso necesitamos estar conscientes de quién era yo antes de pasar por esa prueba, antes de pasar por esa tormenta, para no volver a ser igual. Porque ¿quién en su sano juicio limpia para volver a ensuciar? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Nadie dice, por ejemplo, por decir algo, voy a barrer acá y lo voy a echar en este recogedor, y hace eso, ¿verdad? Nadie. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿para qué me pongo a barrer? ¿Para qué me pongo a limpiar si después a los minutos lo voy a volver a tirar a donde estaba? Andamos corriendo en círculos, voy a donde empecé. Sino que el punto de limpiar es deshacernos de ese sucio, botarlo, sacarlo para siempre, de ese sucio en particular. Después puede ser que venga más sucio. Pero el punto de limpiar en un momento determinado es, me voy a deshacer de esto ahorita y no voy a volver ahí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Nosotros tenemos que dejar atrás lo viejo, no volver a esa persona que éramos antes. Porque muchas veces a través de una prueba es que nosotros conocemos a Cristo. A través de una tormenta, a través de un momento de dificultad es que nos damos cuenta de quién es el Señor y del tremendo regalo de salvación que tiene para mí. Entonces, si yo ya estoy en este punto, ¿por qué habría de volver a quien era antes? Si antes estaba mal, si antes estaba perdido, si antes estaba sucio. No tiene sentido hacerlo. O en este caso, nadie sale de un lugar sucio para volver a entrar en él. No tiene sentido hacer esto. Colosenses capítulo 1, verso 13 nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es común, como les decía, tener la idea o asociar una prueba con algo malo. La asociamos como castigo. Por eso hay personas que dicen, si vos estás pasando por algo malo, si Dios te está castigando, es porque algo malo hiciste. Es porque en algo andás y no lo querés contar. Como yo me porté mal, entonces Dios me está enviando esta prueba. Y sí, muchas veces así sucede. Nosotros nos portamos mal y Dios nos manda una prueba, Dios nos castiga, Dios nos manda una tormenta para corregirnos, para sacarnos de ahí. Pero no siempre es así. Como dice este pasaje, a veces Él manda una prueba para rescatarnos de la oscuridad. ¿Y qué puede ser la oscuridad en mi vida? La oscuridad puede ser comodidad, por ejemplo. Comodidad. El yo venir y en mi vida cristiana llegar a un punto de ya conocí al Señor, sí, la salvación es por simple fe, pero hasta ahí. Voy a ir a veces a la iglesia, cuando pueda me voy a reunir en un grupo o cuando tenga ganas, pero no me pidan más, ¿verdad? Y estamos cómodos. Y esa comodidad se puede tornar en oscuridad. Y necesitamos que Dios nos saque de ahí. También esas partes oscuras de nuestras vidas pueden ser pecado. Estoy haciendo algo mal. Muchas veces sabemos que estamos haciendo algo mal, que estamos pecando, pero no queremos salir de ahí. No buscamos la forma de salir de ahí. Y ahí es cuando Dios manda una prueba para sacarnos de esa oscuridad. Falta de ánimo. Viene asociada con la comodidad. Falta de ánimo. Ya me han pedido varias veces que, no sé, llevo un fresco al grupo, pero no quiero. Ya me han pedido que ayude a cuidar carros, que empiece a servir en un ministerio, pero es que no quiero. O sea, voy a tener que invertir mi tiempo, voy a tener que llegar más temprano, voy a tener que gastar. Y ahora los frescos, depende de dónde los compre, valen 60, 70 pesos. Ni Dios quiera. Y nos falta el ánimo para hacer cosas que son hasta sencillas, pero como no tenemos el ánimo, lo vemos como aquella gran carga. Y también una zona muy oscura de la que Dios a veces permite pruebas para sacarnos, es de la propia lejanía con Él. Estamos lejos de Dios. A veces ni nos damos cuenta que estamos lejos de Dios, porque pensamos, si yo voy a la iglesia, si yo voy al grupo, estoy cerca de Dios.
Pero puede ser que ese tiempo, esa hora de iglesia, esa hora de grupo sea mi único contacto con Él durante toda la semana. Entonces estamos lejos de Dios, porque yo no lo busco en oración, no lo busco en lectura, no lo busco en mis devocionales, no lo busco entre semana. Y estamos lejos de Dios. Y si tú el día de hoy estás lejos de Dios, ten por seguro que tarde o temprano Dios va a mandar una prueba, Dios va a mandar una tormenta para traerte de nuevo. Y tenemos que tener claro entonces que cuando la tormenta ya haya pasado, hay que confiar en Dios, de que Él es quien puede sacarnos de esa zona de oscuridad. Y nosotros tenemos que hacer en nuestra parte en no volver a ella. Por último, este proceso de limpieza debería fortalecer el compañerismo. Mira, en este momento de limpieza, este momento en el que una persona está saliendo de una prueba, está saliendo de un momento difícil, es el momento perfecto, es el momento ideal, la oportunidad indicada para comenzar a servir. Para comenzar a servir a esa persona o personas que van saliendo de ese proceso. ¿Y por qué? Para que esta persona no se sienta sola, para que esta persona no se sienta desahuciada, no se sienta como que no tiene a nadie. Porque hay personas que así se sienten. Cuando pasa una prueba y miran a su alrededor y nadie les está tendiendo la mano, nadie los está queriendo ayudar. Entonces, este proceso de limpieza es perfecto para comenzar a servir. Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Ustedes creen que si yo de verdad amo a mi amigo, amo a mi hermano, no lo voy a ayudar cuando veo que está pasando por un momento difícil? No lo voy a ayudar cuando veo que está pasando por una prueba. Claro que lo voy a ayudar, porque lo amo. Y hay muchas formas a través de las cuales yo puedo venir y servir a esta persona, dependiendo de la situación por la cual está pasando. Muchas veces lo único que necesita una persona son palabras de ánimo. Que le hables, que le preguntes cómo está. Y platicar. Y eso es suficiente para él. Eso es suficiente para ella. Pero a veces necesitamos ir un poco más allá. A veces necesitamos, no sé, mandarle ropa, mandarle dinero, comprarle una provisión, darle víveres. A veces necesitamos perder nuestra comodidad y decirle: mira, ve, yo sé que, por ejemplo, ahorita no puedes quedarte en tu casa, venite a la mía, te voy a dar mi cama, te voy a dar mi cuarto. Qué difícil, ¿verdad? Dar tu espacio de comodidad a otra persona por un tiempo. Es difícil, pero es necesario. Hay que servir a la persona, ese es el punto, servir a la persona que lo necesita. Hebreos capítulo 6, versículo 10 nos dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Cuando vengo y ayudo a una persona que está en necesidad, veo que un hermano está saliendo de una prueba, está saliendo de una tormenta, veo su necesidad. A veces es muy claro identificar la necesidad de una persona. Solo vemos su estado de ánimo, solo vemos su ambiente, cómo se está moviendo, y rapidito ya identificas qué es lo que le hace falta, qué es lo que necesita. Entonces, cuando yo voy y me dedico a servir a esta persona, suplo su necesidad, no solo le estoy demostrando el amor a ella o a él, sino que estoy demostrando mi amor por el Señor, como dice este pasaje. Estoy demostrando mi amor por el Señor porque yo sé que esto es lo que Él me manda a hacer. Yo sé que esto es lo que Él me pidió que hiciera, y yo sé que esto es lo que le va a dar gloria a Él. Hay muchas personas que puede ser que a través de tu servicio conozca al Señor. Que ni siquiera sea necesario que tú vayas y le compartas del Evangelio. Solo con tu testimonio, con lo que tú estás haciendo por él o por ella en ese momento, ya se acerque más al Señor. Y ahí es cuando nos damos cuenta que nuestro servicio de verdad vale. Y mira, cuando todo está bien, cuando todo está color de rosa, cuando no hay nubes, cuando todo está soleado, ahí todos somos amigos. ¿Se han fijado?
Cuando tengo dinero o cuando mi amigo tiene dinero y está invitando, ahí todos somos amigos. Ahí todos decimos, este man es mi alero, esta chava es mi amiga del alma, desde pequeños nos hemos juntado, desde pequeños somos uno y vamos a estar en las buenas y en las malas hasta que nos muramos. Pero cuando llegan las malas, hay muchos que desaparecen. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que evitar. Cuando lleguen las malas, como decimos, es cuando más deberíamos de estar presentes. O peor aún, hay amigos que cuando llegan las malas, aprovechan para hacer las peores. Llegan y en lugar de ayudarte, te hunden más. Y te hunden de formas sutiles. Tratan de que tu corazón se vuelva más duro, de que te enojes, de que te resientas, de que reniegues, de que te quejes. Entonces más te hunden en esa tormenta. No te ayudan a limpiar, sino que llegan con una bolsa de sucio a tirarla a tu corazón. Evitemos ser de estas personas y dediquémonos a ayudar, dediquémonos a servir. Mira, como les decía al inicio, es casi imposible ahorita no pensar en lo que sucedió hace 2 años, los huracanes, todo lo que trajeron. Y todo lo que implica que venga un huracán, todo lo que implica que vengan tormentas, que vengan inundaciones. Y no es que deseamos que esto pase, pero tenemos que estar preparados por si esto vuelve a suceder. ¿Y cómo deberíamos de estar preparados? Tenemos que estar preparados para servir, si nos toca servir. Miren, a veces nos va a tocar servir a personas que ni siquiera conocemos. A personas que escuchamos que en determinada ciudad, en determinado sector, perdieron sus casas, se les inundó la casa, perdieron sus cosas. Y nosotros somos los llamados a servir, aun cuando no conozcamos a estas personas. A veces es más difícil, porque si es mi amigo, ahí sí voy. Porque con él he pasado, con él he convivido, él me ha ayudado quizás, entonces es mi momento de retribuirle. Pero cuando escuchamos de alguien lejano, por ejemplo, cuando dicen, allá en La Lima se inundó tal zona y necesitamos enviar una ayuda, no nos causa nada, porque yo pienso, yo ni siquiera conozco La Lima, entonces no conozco a nadie de allá, ¿para qué voy a mandar mi ayuda? Pero Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros. Entonces es necesario que estemos preparados para servir. Ustedes no se imaginan el gozo que trae no solo a nuestras vidas, sino a las vidas de las personas que están recibiendo ese servicio. Yo recuerdo, bueno, ¿quién de ustedes recuerda qué actividad fue la que se hizo en forma de ayuda, en forma de servicio para las personas que fueron mayormente afectadas por esos huracanes, como iglesia? ¿Qué fue lo que hicimos? Las camas. Y fueron, justo hoy estábamos pensando cuánto tiempo nos estuvimos haciendo esas camas. Yo, francamente, no me acuerdo cuánto tiempo fue exactamente, solo sé que fueron alrededor de 2 meses, quizá un poco más, de todos los sábados en la mañana reunirnos en un lugar para lijar, para preparar todas esas camas, para dejarlas bien. Y a veces uno lo hace hasta con mala gana y dice, yo ni sé a dónde van a ir a dar estas camas, no sé quién las va a recibir, capaz y las venden, ni siquiera las regalan, y yo ni sé qué estoy haciendo acá. Pero después, cuando te das cuenta de quién recibió esas camas, ves fotos de las personas ya utilizándolas, te da hasta como pesar haberte quejado, haber renegado de lo que estás haciendo. Y ahí nos damos cuenta que nuestro servicio vale y Dios honra el servicio. Entonces, hermanos, preparémonos para servir. Ejercitemos nuestro servicio. Cuando veamos que otra persona está saliendo de una tormenta, la conozca o no la conozca, me agrade o no me agrade, me lleve mucho o no me lleve mucho con esa persona, ejercitémonos en servir. Como conclusión, no podemos permitir que los escombros de las pruebas se queden en mi vida. Este es un momento donde todas esas cosas malas que vimos que quedaban, hay que sacarlas, hay que comenzar a limpiarlas, hay que comenzar a barrer, hay que comenzar a recoger. Y ese es un trabajo difícil. A veces se necesita más de uno. Y ahí es cuando entro yo.
Yo que no necesariamente estoy pasando por esa prueba, tengo que entrar y ayudar a mi hermano, ayudar a mi amigo o ayudar a esa persona que ni siquiera conozco en las formas en que yo pueda para sacar esos escombros. Busquemos y confiemos en Dios para poder limpiarlos. Pídele al Señor que te ayude a limpiar esos escombros. Si es que tú estás pasando por esa, que está viendo la prueba de una manera externa, no eres tú quien está pasando. Pídele a Dios que te muestre cómo ayudar a estas personas. Yo recordaba esta semana, me puse a buscar uno de los primeros temas, bueno, creo que fue la primera serie que se compartió en tiempo de pandemia. Y la estaba buscando para poder encontrar unos videos que no sé si ustedes en ese tiempo pasaron por ahí, que es por la entrada de Comayagua, que ahí tenían como una caseta grande donde te rociaban el carro, más bien te lo arruinaban de todo lo que te echaban. Si te echaban de eso en la ropa, te la arruinaban. Y yo lo que estaba tratando de recordar era ese tramo donde daba vuelta la rotonda ya para entrar, ese tramo antes de llegar a esa estación donde te fumigaban el carro, la cantidad de personas que se ponían ahí. Y yo me acuerdo que ahí a mí me impactó porque habían personas que se ponían a vender franelas, estaban vendiendo literalmente lo que sea. Había gente vendiendo jabón. Mirabas cosas totalmente aleatorias. El primero te vendía franelas, el segundo te vendía jabón, el tercero te vendía cacahuates, el cuarto te vendía raquetas para mosquitos, te vendían lo que sea por la necesidad en la que estaban. Pero lo que yo estaba tratando de recordar, estaba buscando el video, porque la última persona, la que estaba hasta el final, tenía un cartel, no estaba vendiendo nada, tenía un cartel. Y yo quería recordar qué decía exactamente ese cartel. Y ese cartel decía: por favor, ayúdeme con lo que usted pueda, mi familia tiene hambre, que Dios lo bendiga. Y de verdad hay personas que así quedan después de una tormenta, que así quedan después de una prueba, con nada más que necesidad. Y ahí es donde entramos nosotros. Pidámosle a Dios que nos muestre cómo servir a estas personas cuando están pasando por una prueba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que tú haces, te damos gracias por quien tú eres. Sabemos que tú eres perfecto, sabemos que tú eres poderoso y por eso no queremos dudar de tus decisiones, no queremos dudar de tus acciones. Queremos buscar siempre qué aprender, Señor, de lo que tú permites que suceda en nuestras vidas. Te damos gracias por estas lluvias, porque tú estás permitiendo que sucedan por una razón. Ayúdanos a tener una actitud de servicio, Padre, para con las personas necesitadas después de este periodo de tormentas. Ayúdanos a tener la humildad suficiente para, después de yo pasar por una tormenta, buscar tu ayuda y reconocer de que sin ti somos nada, Padre, y que te necesitamos todos los días de nuestra vida. En nombre de Dios Jesús. Amén. Y qué bueno el que puedas estar nuevo en una reunión más junto a nosotros. Y antes de poder seguir con la reunión, poder hacerte mención acerca del ministerio Lucas 10, un ministerio que se ha creado para la gloria de Dios, un ministerio donde cada uno de ustedes y yo sabemos que es para poder venir y suplir las necesidades de personas que nos piden ayuda y personas asimismo como dentro de nuestra iglesia, asimismo fuera de ella. Así que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos formar parte de dicho ministerio, ya sea con la donación de víveres, con alimentos no perecederos, asimismo como utensilios de casa, utensilios de cocina, cosas que pueden ser aptos para una casa. O de la misma forma tú no tienes la oportunidad de poder donar cada una de estas cosas antes mencionadas y en tu corazón está el poder hacer donación de efectivo, el poder hacer un depósito monetario o poder mismo hacer un depósito en los sobres de iglesia y poder hacerlo como ofrenda especial al número de cuenta que está en pantalla, para que tú que no estás visitándonos en nuestras iglesias, en nuestra instalación, o tú no tienes contacto cercano a nosotros, pero tu corazón está al apoyar, poder hacerlo y tus donaciones, tu ayuda será recibida de una forma grata y una forma muy buena para la gloria de Dios. Ministerio Lucas 10, que se les invita, se les anima a poder formar parte de